Bien, en la clase anterior habíamos continuado con lo que son las políticas agrícolas o las políticas vinculadas al sector agrario. Entonces ahora vamos a continuar con ellas. Vamos a ver la política de financiamiento. ¿Por qué en el sector agrícola es importante o se hacen importantes las políticas de financiamiento? Esto derivado a lo que habíamos visto en clases anteriores, a que considerando la estacionalidad de la producción, recuerdan ustedes que decíamos la estacionalidad de la producción está vinculada a que la actividad agrícola va a depender de las estaciones del año, es decir, de las épocas de lluvia, de las épocas de calor, en fin, o sea, de una suerte de diferentes momentos climatológicos que faciliten la siembra. Entonces, cuando está lloviendo demasiado, no podemos sembrar, en momentos fríos no podemos sembrar. La planta, además, depende de, decíamos, tiene un ciclo de vida, ¿no? Que determina que desde que la sembramos hasta la que la cosechemos va a pasar ciertos meses y que no podemos tener sembrada la planta en momentos de helada, de frío, porque como resultado vamos a tener que la planta no crezca o que no haya agua, si es que no hay riego. Entonces, la planta tiene, en función a sus características, que ser sembrada en cierto momento y además tiene un ciclo de vida. Esta estacionalidad de la producción, decíamos, va a tener como resultado que los ingresos y egresos se generen en diferentes momentos. ¿Qué significa esto? Que yo voy a tener que requerir cierta cantidad de ingresos para sembrar. Necesito comprar, preparar el suelo, necesito comprar insumos, semillas, si es que no las produzco, necesito pagar mano de obra, si es que contrato mano de obra, alquiler de maquinaria o si tengo maquinaria, combustible, en fin, necesito una suerte de recursos para sembrar. También para cuidar la planta, pero habíamos dicho que las labores culturales no son tan grandes, entonces no necesito tantos recursos, y también voy a utilizar recursos para cosechar, empaque, transporte, mano de obra, lugar de almacenamiento, en fin, y para comercializar también. Entonces, el productor va a tener sus ingresos generados en el momento de la cosecha, a partir de la cosecha, ¿no? Y dependiendo del producto, hay productos que son muy perecederos, que necesitan ser vendidos muy rápido, en muy corto tiempo, y productos como los granos que pueden demorar más tiempo. Es decir, pueden venderse en un producto más largo, en 3, 4, 5 meses. ¿No? El arroz, los frijoles, en fin. Entonces, eso permite al productor tener un tiempo más largo de venta. ¿Por qué no se vende todo el momento de la cosecha? Porque decíamos, puede haber un exceso de producción y caen los precios. Entonces uno puede diferir en el tiempo la venta e ir mejorando los ingresos en función a estos tiempos. Pero en los productos muy perecederos, estos tiempos no se dan porque necesitamos vender rápidamente. Entonces, al darse los gastos en un momento diferente al momento de los ingresos, el productor, considerando adicionalmente que no solo hace un producto, sino varios, por lo general va a requerir financiamiento. Financiamiento que en el tiempo lo ha recibido de lo que son prestamistas locales, es decir, dentro de la comunidad, prestamistas de algunas otras regiones, en fin, que tienden a tener condiciones de préstamo muy altas. Entonces, decíamos, uno de los elementos más importantes para el sector agrícola es el financiamiento, porque necesitamos financiar las actividades. Yo quiero hacer otro producto y necesito
dinero, entonces tengo que buscar porque mi capital o parte de mi capital ya está invertido. Entonces, ante esta situación, a lo largo del tiempo, los productores obtienen financiamiento a través de diferentes fuentes, ¿no? Los prestamistas, decíamos, que son prestamistas de las comunidades, en la comunidad, en la ciudad, en fin, en diferentes lugares, pero tienen la desventaja de que cobran altos intereses, intereses muy elevados. Están los adelantos para la producción. Muchas empresas adelantan y muchos intermediarios también adelantan para la producción los recursos de modo que el productor pueda tener recursos para realizar la actividad agrícola. Es decir, les dan dinero para que puedan comprar la semilla, etc. Y en algunos casos, por ejemplo, en la agricultura por contrato, los productores reciben la semilla, reciben los insumos, reciben capacitación y a partir de eso realizan la producción. Obviamente los insumos, la materia prima y todo lo que se les entrega va a cuenta de lo que es una suerte de financiamiento para después descontarlo del pago por el producto. Y también aparece el crédito como un elemento fundamental y otros instrumentos financieros que también se van a utilizar. Entonces, el crédito, cuando pensamos en el crédito, ya hablamos de una actividad formal, el crédito formal que implica la transacción con entidades especializadas. Bien, entonces, ¿por qué es importante el financiamiento en el sector agrícola? Porque otorga liquidez cuando el productor no tiene liquidez, incentiva la producción en general, productos, diversificación, incorpora actores, porque si no tenía financiamiento puedo, a partir del financiamiento, acceder a recursos, puede servir para incrementar la producción. Hay productores que tienen tierra pero no tienen capital, entonces se les otorga para incrementar sus volúmenes de producción y están para acceder a infraestructura, maquinaria y equipo. Por ejemplo, queremos comprar una ordeñadora o varias ordeñadoras, no tenemos el capital, entonces podemos prestarnos y diferir su pago en el tiempo. Queremos construir, mejorar el sistema de riego, en fin, hay una suerte importante de gastos que van a estar orientadas a la necesidad de recursos económicos y que pueden ser cubiertos a través del financiamiento. ¿Cuál es la orientación de una política de financiamiento? Que exista un equilibrio entre el desarrollo agrícola y el sistema financiero. ¿Por qué incorporamos esta idea? Porque por lo general los gobiernos, y es parte de ciertas políticas, de ciertos modelos económicos, hacen un mayor énfasis en la sostenibilidad del sistema financiero, que éste permanezca en el tiempo, más que en la sostenibilidad del sector agrícola. ¿Qué significa esto? Que las condiciones de préstamo, las características del préstamo benefician más al sector financiero para que éste pueda recuperar el crédito y no así toman en cuenta las condiciones necesarias para el productor agrícola. Entonces, la orientación de una política financiera tiene que estar en función a que exista un equilibrio entre el desarrollo agrícola y el sistema financiero. ¿Qué elementos tenemos que considerar en una política agrícola? El riesgo. Aquí recordamos que la actividad agrícola es una actividad de riesgo, una actividad que, decíamos, el productor sabe cuánto siembra, pero no sabe cuánto va a cosechar ni en qué calidad. ¿En qué se traduce esto? En que si no sabe en qué calidad va a cosechar, puede ser que la producción tenga un menor precio de venta. O si va a ser un muy buen año, hay un exceso de oferta y los precios sean menores. O si es un año con helada, poca lluvia, en fin, existe el riesgo de que baje la producción. Entonces, uno de los elementos fundamentales en que considera tanto el sector financiero es el riesgo de la actividad agrícola. Otro elemento fundamental está vinculado a las tasas de interés. La tasa de interés es el costo del dinero, el costo del crédito. Yo me presto un monto X y por ese monto voy a pagar un porcentaje, tasa de interés por el uso del dinero. Ahora, esta tasa de interés va a comprender
los siguientes elementos. Por un lado, el costo de la otorgación del crédito. ¿Qué significa esto? Todo lo que es el costo que le significa a la entidad financiera, el personal, el papeleo, la luz, en fin, todo lo que es el costo de la actividad financiera. Pero la tasa de interés debe cubrir ese costo. Adicionalmente, va a cubrir también una parte de lo que es el riesgo, ¿no? Un porcentaje, por si el crédito no se recuperara, debe cubrir una parte del riesgo. Las entidades financieras hacen un seguimiento a sus créditos de manera de verificar permanentemente su estado. Y un indicador muy importante es el indicador de la mora, que significa que los créditos se están pagando o no se están pagando. Si la mora es muy alta, la entidad financiera tiene riesgo de perder el capital y las entidades de control, como la ASFI, en el caso nuestro, y las superintendencias en otros países, controlan que las entidades financieras reserven una parte de los recursos como previsión para créditos que no van a pagarse. Entonces, la tasa de interés es una tasa o un porcentaje del monto que uno se presta y que va a estar orientado a cubrir los costos del dinero en relación a lo que es su administración, un margen destinado a lo que es el riesgo de no pago, es decir, si no pagáramos, que el banco va a tener un porcentaje ahí que va a ponerlo en previsión de acuerdo a la normativa, y también vamos a encontrar que obviamente tienen que cubrir lo que es la ganancia que espera obtener el banquero al realizar la transacción, ¿no es cierto? La transacción derivada de lo que significa el margen de ganancia en la expectativa que habíamos visto, que las entidades, todo inversor espera recuperar un porcentaje de el dinero invertido para mejorar para tener sus ingresos a través de esta actividad. Hay que recordar que tenemos cada sector va a tener una tasa promedio de ganancia, o se va a utilizar como indicador la tasa promedio de toda la actividad industrial, o en algunos casos decíamos la tasa pasiva, que es la tasa de ahorro. La tasa de ahorro que utilizan algunos sectores para poder considerar lo que significa el ingreso que piensan percibir a partir de la inversión de sus recursos. Bien, entonces, un elemento importante a considerar es el riesgo, porque la actividad agrícola es una actividad de riesgo, y el segundo elemento, la tasa de interés. Y decíamos, la tasa de interés va a incorporar dentro del costo, adicionalmente del costo operativo, el costo del riesgo del crédito. Ahora, ¿qué significa eso en términos de un crédito agrícola? Pues que las tasas de interés agrícolas o para el sector agrícola tienden a ser mayores por el riesgo de la actividad, ¿no? Por considerar que es una actividad de mayor riesgo, es que vamos a encontrar que las tasas pueden ser mucho más altas que una tasa en otro sector, en otra actividad productiva, porque tiene un mayor riesgo. Vamos a seguir viendo esto en función a otros elementos. Otro elemento a considerar es el plazo. ¿Cuál es el plazo de pago? Generalmente, la idea del plazo de pago está referida a en qué tiempo el productor o el prestatario va a pagar su deuda. ¿Cuánto tiempo le lleva en función? Y para esto existe una suerte de diferentes fórmulas en función a distribuir el dinero en el tiempo para que se pueda realizar el servicio de la deuda, es decir, pagar el capital y el interés en función al monto prestado y también a la capacidad de generación de ingresos. Entonces, en el caso agrícola, hay que tener una consideración especial en relación a lo que son los plazos.
¿Por qué? Porque los plazos agrícolas van a estar vinculados a lo que significa la capacidad de pago y la capacidad de generación de ingresos. Si yo hago un préstamo en un mercado, hablamos de cualquier mercado, digamos una feria, a pequeños comerciantes, estos comerciantes rotan el capital de una manera muy rápida. Es decir, rotan el capital de manera semanal, de manera quincenal. ¿Qué quiere decir esto de rotar el capital? Es que reciben sus productos y venden con esa rapidez. Es decir, compramos, no sé, una suerte de bienes y los vendemos y estos salen rápidamente. El capital gira rápidamente. En el caso de un préstamo un préstamo de consumo a un trabajador público, digamos, este va a tener ingresos mensualmente. Pero, ¿qué sucede en el caso de un trabajador agrícola? Decíamos anteriormente que sus ingresos van a estar vinculadas a lo que significa el ciclo de vida de la planta y la estacionalidad de la producción. Entonces, si yo presto hoy para sembrar papa, no voy a poder cobrar en 15 días, no voy a poder cobrar mensualmente, sino tengo que considerar el tiempo del ciclo de vida y de pronto ya no tengo cuotas de pago semanales o mensuales, sino bimensuales, o puedo tener cuotas de pago al vencimiento, es decir, el crédito vence en 8 meses y en los 8 meses el productor me paga todo el crédito. Y obviamente, de acuerdo a la normativa, el interés se cobra de manera mensual. Entonces, si pueden ustedes analizar esto, verifican que el plazo es fundamental. Si me presto y me quieren cobrar créditos mensualmente, es imposible porque yo no estoy generando créditos mensualmente. Esto es básico considerando la actividad productiva financiera. Por otro lado, están las garantías. Todo crédito es respaldado por una garantía. ¿Qué es una garantía? Es un respaldo al crédito para que en caso de no pago pueda ser cobrado, ¿no? En el caso del sector agrícola, por lo general, el pequeño productor solo tiene la tierra y en algunos casos algo de maquinaria para entregar como garantía. Y en el caso, por ejemplo, de nuestra normativa, la tierra del pequeño productor, la parcela, el solar agrario que ha sido entregado por reforma agraria no sirve como garantía, porque solo puede ser heredado. Entonces, el productor se queda a veces sin posibilidades de garantía. Adicionalmente, la tierra, por lo general, no tiene un valor muy grande, vale poco. Entonces, hay una limitación en relación a lo que son las garantías, dificultades de acceso. Otro elemento a considerar es la información. ¿Qué significa la información? Cuando un analista de crédito va a una empresa, a una tienda, para otorgar un crédito o le va a otorgar un crédito de consumo a un trabajador, lo que revisa es la información que se genera de lo que es su actividad productiva o su actividad económica. Entonces, si somos trabajadores, nos va a decir, a ver, por favor, sus papeletas de pago, su contrato, desde cuánto está contratado, para verificar su capacidad de pago, la capacidad de poder pagar la deuda. Eso nos ayuda a saber cuántos ingresos genera y del monto pagado, en cuántos meses podemos dividir la deuda. Si es una empresa, va a pedir sus balances, 2 balances anteriores, un plan de trabajo para ver cómo va a invertir el dinero y cuánto va a ganar del dinero, en fin. Si es una empresa agrícola, lo mismo, ¿no? Entonces va a decir, a ver, estamos prestándole tal monto y vamos a tener para esto sus balances y en función de eso calculamos si es posible pagar la deuda y además cuánto pagaría, porque también los bancos establecen límites en función a la capacidad de ingresos y plazos, ¿no? No van a dar una deuda pequeña por 30 años, digamos, ¿no? Hay una suerte de correlación entre los plazos.
Entonces, ¿qué pasa con el pequeño productor? Con el pequeño productor no registra sus ingresos, no registra sus gastos, entonces el oficial de crédito lo que hace es construir esa información. Construye más o menos cuánto es construye sus estados financieros para saber cuál es su patrimonio, cuáles son sus ventas, cuáles son sus costos, en fin, hace todo un análisis donde se construye la información. Decíamos, para recalcar, entonces, que no todos los productores tienen su información disponible en documentos que la registren, sino que hay que construir. Otro elemento a considerar en el crédito del sector agrícola es la dispersión geográfica. Si vamos a un mercado, decíamos, las tiendas o los clientes están lado a lado. Entonces yo puedo hacer hasta 6 clientes al día, pero si voy al campo, las parcelas pueden estar alejadas y, por ejemplo, en el Chaco, vamos de un puesto ganadero a otro, a veces en 2 días. Entonces, lo que yo puedo evaluar, revisar, hacer seguimiento, va a estar vinculado a el tiempo en que pueda visitar al cliente. Entonces, la actividad agrícola implica un riesgo. Este riesgo se incorpora en la tasa de interés, porque la tasa de interés cubre, además del costo operativo y la tasa de ganancia, o el costo del riesgo, una previsión para el riesgo. Los plazos son establecidos por la entidad financiera, por lo general son mensuales o quincenales, pero para el sector agrícola necesitamos plazos específicos que consideren el ciclo de producción y la estacionalidad de producción. Las garantías pueden ser muebles, por ejemplo, inmuebles, terrenos, casas, en algunos casos muebles, considerados como ciertos muebles específicos, maquinaria, equipo, tierra y también la firma, ¿no? Algunas grandes empresas toman créditos solo a la firma porque se conoce que tienen ingresos suficientes como para pagar la deuda. Entonces, en el caso agrícola tenemos limitaciones para acceder a las garantías. La información implica información para construir la historia económica del cliente para ver si puede pagar la deuda y la historia del proyecto o la actividad que se va a financiar para ver si esta es rentable y puede ser pagada. Entonces, en el caso agrícola, la limitación de los pequeños productores es que no cuentan con información respaldada por balances, por papeletas de pago, por facturas, y esta información debe construirse. Adicionalmente, en el caso agrícola, la dispersión de las unidades productivas es amplia, lo que significa que los oficiales de crédito, para otorgar los créditos para hacer seguimiento, deben trasladarse grandes distancias, lo que implica un costo adicional. Entonces, ¿en qué se traduce esto? Que el costo del crédito agrícola es mayor que el costo de otras actividades, porque tiene una tasa de interés que incorpora el riesgo, incorpora plazos más largos que pagar. Si tú el crédito lo pagas mensualmente, tienes más certeza de recuperar más rápido el dinero. Si vas a pagar al vencimiento, hay un riesgo mayor de que no pagues. Si las garantías son son pequeñas o no pueden ser recuperadas fácilmente, también esto aumenta el riesgo. Si hay que construir la información, significa que mi oficial de créditos va a tener que estar en campo e ir varias veces a ver la parcela, a construir la información. Y si hay muchos productores, pero que están muy dispersos, también hay un costo. Entonces, el costo del crédito para la entidad de otorgar un crédito es mayor en el sector agrícola. Y adicionalmente, el costo de transacción para el cliente, para el agricultor que va a sacar el crédito, también puede ser mayor porque tiene que ir varias veces desde su lugar, desde su parcela, el lugar donde vive, hasta la ciudad más próxima a tramitar el crédito. Bien, entonces, decimos que si bien el crédito es un elemento importante para el sector agrícola,
En el caso de los bancos, puede incorporar, tienen que considerar todos estos elementos que determinan un mayor costo. Ahora, ¿cuál es la dificultad en el caso de los prestamistas? Que los prestamistas prestan, pero ya con intereses mucho más elevados y en algunos momentos otorgan la plata. Si yo me presto 100, ya recibo solo 90 porque me descuentan el primer interés. Entonces, se ha trabajado mucho en el tiempo para adecuar las cualidades y las características del crédito al sector agrícola. Nosotros lo hemos hecho recién en el año 2014, me parece, o 2013, porque hasta ese momento prestábamos al sector agrícola como si prestáramos a créditos de consumo, es decir, con plazos cortos, sin considerar la garantía, con cuotas de pago mensuales, pero eso lo vamos a ver cuando veamos el tema nacional. Bien, ¿cuáles son los instrumentos financieros que podemos encontrar? El crédito agrícola, que es un crédito específico, especializado en el sector, que considera sus características como ser la dispersión, la estacionalidad. Entonces, ¿qué establece? Establece tasas de interés más adecuadas. Aquí la institución financiera también asume una suerte de riesgo, no traslada todo el riesgo al cliente, pero también pueden aparecer los seguros para respaldar los créditos. Entonces, esto ayuda. Las garantías se adecúan, se busca garantías que puedan ser otorgadas por los productores, tractores, maquinaria, todo lo que pueda ser dado, infraestructura, todo lo que pueda ser dado en garantía, se adecúan. Adicionalmente, se consideran plazos en función de la actividad productiva y cuotas en función de la actividad productiva. Entonces, si vamos a dar un crédito para lechugas, podemos tomar un tiempo entre lo que es el crédito y el pago a la primera cosecha o pagar a la tercera cosecha. Entonces, de acuerdo al análisis que haga cada oficial de crédito. Encontramos el microcrédito, que es una suerte de crédito también, pero que es por montos pequeños, montos bajos, que están orientados a pequeños productores. La desventaja en muchos países es que el microcrédito tiene tasas muy elevadas, porque obviamente implica mayores costos, pero también una suerte de usura. En México, por ejemplo, vamos a encontrar el microcrédito a una tasa del 50%. Nosotros en Bolivia hemos regulado el microcrédito productivo y las tasas de interés solo pueden alcanzar hasta el 11%. En el caso del crédito agrícola, si es un crédito empresarial, para empresas grandes 3% y para pymes 6%. Podemos tener también como otro instrumento lo que es el warrant. El warrant, que es una alternativa de financiamiento que es, como el productor decíamos, tiene limitaciones para acceder al crédito porque no tiene garantías, lo que deja en el warrant es su producto como garantía. Entonces, el productor de arroz, por ejemplo, que va a vender su producto pedido en el tiempo y ha cosechado arroz y tiene 80 quintales, deja en garantía 50 quintales, saca el préstamo y va vendiendo parcialmente los otros 30 que le quedan y va pagando la deuda una vez va vendiendo el producto. Y va sacando lo que tiene en garantía. Entonces, así le facilita obtener crédito. Entonces, ¿qué es el warrant? Es una garantía en producto que se otorga en el caso de los créditos formales a empresas guarranteras que en algunos casos reciben en sus galpones en el producto o que en otros casos, por ejemplo, como los ingenios financieros, revisan y dejan en garantía en el ingenio el producto. En el caso del microcrédito, en Bolivia, nosotros hemos hecho lo que se llama el doble candado, como un micro warrant. El producto se almacena en un almacén, en un depósito en la propiedad del productor y se pone un candado
que es el candado que pone el productor, y otro candado que pone el banco. Entonces, ahí, bueno, en realidad la entidad microfinanciera, porque estos todavía no están formalmente aprobados por la ASFI, entonces pueden ser solo realizados por las entidades que dan microcrédito. Ahí lo que se hace es que el productor guarda el producto y no lo lleva a la guarrantera. La guarrantera cobra un porcentaje por los costos que significa guardar, hacer seguimiento, verificar. Obviamente mantener el producto en calidad, que no vaya a descomponerse, tener almacenes adecuados. Bien, entonces cuando hablamos del warrant, hablamos de lo que significa la otorgación de crédito a través de una garantía que es el producto. Lo que ha producido el productor se deja en garantía hasta que pague la deuda en almacenes especializados o decíamos, en la propia, en propios espacios del productor, bajo el cuidado de guardanteras o a través del doble candado. Entonces, una vez que se ha vencido el warrant, el productor paga la deuda y recoge su producto o puede sacarlo gradualmente. Va vendiendo y va sacando, va bajando la deuda, por tanto va bajando la garantía. Otro instrumento interesante es el arrendamiento financiero o el alquiler-venta o el leasing. ¿Qué significa esto? El productor no tiene garantías suficientes para comprarse un equipo, un tractor. Entonces lo que hace es comprarlo a través del leasing. El leasing determina que el tractor es la garantía, el tractor que se ha comprado, pero que hasta que el productor no pague el último centavo, queda como propiedad de la entidad financiera, está a nombre de la entidad financiera. Entonces, lo que el productor hace es pagar periódicamente, mensualmente en este caso, o según un acuerdo con la entidad financiera, pero por lo general es mensualmente, una cuota que va a ir sumando al valor del tractor. Si el productor deja de pagar, esas cuotas se quedan a favor de la entidad financiera y la entidad financiera puede recogerse el tractor. Entonces, el arrendamiento de bienes o alquiler-venta, que se hace con maquinaria y equipo, es un contrato en que se prevé la opción de compra por parte del prestatario. ¿Qué quiere decir esto? Que se le alquila el bien mientras lo esté usando y la última cuota es la que determina que se pueda transferir el bien a nombre del productor. Aquí una limitación, por ejemplo, es equipos que tengan una vida muy corta, que puedan ser sobreexplotados y que cuando ya el productor tenga que pagar la última cuota o a la quinta cuota ya el bien esté muy gastado, no pague. Entonces, el leasing se hace más para bienes que tienen una durabilidad larga en el tiempo y que es interesante para el productor comprarlo y tenerlo como su bien. Entonces tenemos el warrant, que es una garantía en el producto, que puede ser en arroz, en cualquier otro producto, y el arrendamiento financiero, que es la maquinaria o el equipo. Vamos a encontrar el factoring o el factoraje. Este factoraje es también un instrumento financiero que está vinculado a lo que significa la posibilidad de que el productor que ha vendido un producto a una empresa X y esta empresa no tiene para pagarle al cash o le vende al Estado, lo que hace es que vende la factura a una entidad financiera, la entidad financiera le entrega la plata, le paga el valor de la factura al productor y la entidad financiera le cobra al comprador. Entonces el factoraje es la cesión del derecho de la factura, donde el productor lo que hace es recibe la factura, la entrega al banco, el banco le paga lo que vale la factura y le va cobrando en cuotas a la entidad que ha comprado y obviamente le pone un porcentaje de costo que es su ganancia y el costo de la administración, ¿no? Entonces es la transferencia de derechos sobre una factura. Por otro lado, hay también un instrumento que es interesante, que es el fideicomiso, que es un contrato donde da la persona fideicomitente a un fiduciario, entidad financiera, para que cumpla cierto tipo de tareas.
El ejemplo más claro de un fideicomiso es que, por ejemplo, una persona, un padre, tiene $500,000 y decide que el banco va a administrar en fideicomiso estos recursos y a sus hijos les va a entregar a cada uno $100 mensuales hasta que se agote la plata. Entonces el fideicomiso lo que hace es recibe la plata de la entidad financiera y cada mes entrega los $100 y cumple con lo que ha dicho el fideicomitente, el dueño de la plata. ¿Cómo se utiliza en el caso del sector agrícola? Por lo general, las entidades financieras, el sector público, las entidades públicas, por ejemplo, los ministerios o algunas otras entidades desconcentradas o en algunos casos la cooperación, entregan recursos a los bancos para que otorguen créditos a los productores en las condiciones que esta entidad dueña de la plata decide, donde puede estar subvencionando la tasa de interés, tasas más bajas, plazos más largos, y esta plata se utiliza para otorgar créditos y el banco lo que cumple es en identificar, evaluar a los clientes y otorgar la plata, ¿no? Y obviamente cobra un porcentaje por la administración de los recursos. También vamos a encontrar el fondo de garantía, que cuando los productores no tienen cómo dar garantía, se constituyen a veces por un conjunto de productores o una entidad financiera, constituye lo que es un fondo de garantía, que es plata, que yo que no tengo garantía voy a sacar un crédito y puedo aplicar a ese fondo, y ese fondo me otorga una garantía del 50, el 20% del crédito que yo estoy solicitando. Y por último están los seguros, que es una cobertura de riesgos, que en caso de que yo no pueda pagar la deuda, el seguro lo paga. Obviamente, si es crédito agrícola, el seguro puede ser más alto, y también hay que pensar en el caso de los pequeños productores a tener una suerte de subvención. Entonces, la política financiera, la política de financiamiento, es una política de otorgar créditos a los productores en la expectativa de darles liquidez, incentivar la producción general o ciertos productos, o motivar a ciertos actores, incrementar los volúmenes de producción o promover el acceso a infraestructura, maquinaria y equipo, que es también la tecnología. Y lo más importante, hay que buscar un equilibrio entre el desarrollo agrícola y el sistema financiero. Bien, vamos a acabar esta parte aquí y nos vemos en algunos minutos. Buenos días. Sí, disculpe, una consulta respecto al fideicomiso que nos mencionaba. Generalmente dentro de lo que es el sistema financiero existen los contratos de fideicomiso. Puede ser entre el accionista o el socio contra el participante. Entonces, el fideicomitente generalmente participa o garantiza, mejor dicho, las operaciones bancarias que tiene que realizar el fiduciario. Y en el sistema agrícola nos indicaba que esto a veces depende mucho de la producción. ¿En qué porcentaje se cumpliría el contrato de fideicomiso? El contrato del fideicomiso depende no de las características de la producción principalmente, sino del cumplimiento de la entidad financiera. A ver, el fideicomiso es la administración que tiene una entidad financiera de recursos de terceros, ¿no es cierto?, para cumplir lo que el fideicomitente ha definido como el objetivo de su fideicomiso. Por ejemplo, nosotros tenemos el fideicomiso en el Banco de Desarrollo Productivo, que es un fideicomiso para créditos para pequeños productores que son otorgados hasta $10,000, hasta $10,000 para que los productores pequeños puedan acceder a créditos con una tasa del 6%, que adicionalmente cumpla las condiciones de plazos adecuados a la actividad agrícola y cuotas adecuadas, y que adicionalmente considere las garantías, ¿no?, en función a lo que es las posibilidades del productor. Entonces, el fideicomiso se va a cumplir en función lo pueda realizar la entidad financiera. Ahora, obviamente, el que está dando recursos para el fideicomiso en el sector agrícola sabe que puede
haber pérdidas, ¿no? Entonces, en el contrato va a establecer las consideraciones necesarias a lo que puedan ser créditos no pagados, monto de mora, porque hay que recordar que este año puedo no pagar yo la deuda porque he tenido un mal año agrícola, pero el año que viene puedo empezar entonces se reprograman las deudas o se refinancian las deudas, o sea, hay una suerte de mecanismos para que se pueda recuperar los recursos. ¿Está claro? Sí. ¿Ya? Un poco más claro, Lice. El fideicomiso es un instrumento interesante para la política económica agrícola cuando el Estado empieza a otorgar créditos para favorecer el sector y obviamente va a tener condiciones específicas, ¿no? A un empresario, lo que en la política financiera, lo que puede hacer el banco es ayudarle con algunos elementos en el financiamiento, como con fondos de garantía, con instrumentos de ese tipo. Pero para un pequeño productor, en algunos casos se hace necesaria, por ejemplo, la subvención de la tasa de interés o promover el acceso. Vamos a adelantar un poco lo que significa la política agrícola nacional en términos de financiamiento. El costo de transacción, el costo que decíamos de los pequeños productores para obtener un crédito era muy elevado porque las entidades financieras solo tenían agencias en las capitales de departamento o en ciudades muy grandes a nivel rural. Pero con la política actual lo que se ha establecido es que si un banco quiere incluir una nueva agencia en el sector urbano, digamos en La Paz o en Santa Cruz, tiene que también garantizar una agencia rural. Entonces, lo que hemos hecho es ampliar las posibilidades del crédito. Y si ustedes, del acceso a financiamiento, y si ustedes ven lo que ha significado este último tiempo de pandemia, hemos logrado mejorar mucho las posibilidades de pago desde lo que son los sistemas digitales. Y hay que recordar que en Bolivia un muy elevado porcentaje de la población accede a las posibilidades del celular y que con el satélite de Tupac Katari podemos tener señal y acceso en áreas rurales remotas que antes no accedían, ¿no? No solamente para poder ver televisión, sino también para poder usar el celular para comunicaciones y también para transacciones financieras. Entonces, esto ha mejorado las posibilidades de acceso a financiamiento y reducido la dependencia que tiene el productor de los prestamistas locales, porque los prestamistas locales tienen tasas de usura, es decir, tasas muy altas de financiamiento. Bien, ¿han entendido? ¿Están claros lo que es la política de financiamiento, su importancia, etcétera? ¿O hay alguna pregunta más? ¿Todos claros? ¿Todos hemos entendido? Sí, quizás un poco si nos podría aclarar un poco más sobre los financiamientos que otorgan las entidades bancarias como Banco FIE, Banco Sol, que son los que trabajan más con los pequeños productores, si se consideraría también fideicomiso o simplemente el Banco de Desarrollo Productivo es quien da ese tipo de contratos. Bien, a ver, el banco por sí mismo tiene recursos que obtiene de lo que son los ahorros del público para otorgar créditos. Y con esos créditos define sus clientes, con esos recursos, perdón, define sus clientes. Entonces, lo que se hace es que cada banco va a otorgar créditos en función a los recursos que capta. En el caso de los fideicomisos los entrega el Estado para su administración, para favorecer su política económica. Entonces, la política económica en este caso interviene de dos formas. Por un lado, determina condiciones financieras, por ejemplo, en el caso de los plazos que está en la ley de servicios financieros, que establece cuáles deben ser los plazos en el sector
agrícola, la existencia de oficinas en áreas rurales. Esos son temas de política para que los bancos utilicen su plata para otorgar créditos. Pero también entrega recursos a través de los fideicomisos para que los fideicomisos sean administrados por los bancos. Entonces tenemos, por ejemplo, el del FDP, que está en el Banco de Desarrollo Productivo, pero hay otros fideicomisos que se le han entregado al FDP, al Banco de Desarrollo Productivo. Ahora, el Banco de Desarrollo Productivo no solo entrega a él, sino trabaja con otros bancos, con el Mercantil, con Prodem y con el Banco Unión, para que ellos, a nombre del BDP, trabajen en el fideicomiso. Entonces, es una de las políticas financieras desde el sector, desde el Estado. Adicionalmente, otra política que tenemos nosotros, que lo vamos a ver en conjunto cuando veamos el Bolivia, es que se estableció que los bancos tengan un techo de crédito productivo para los sectores productivos de diferente índole, ¿no? Industrial, minero, etcétera, para que puedan trabajar esto. Bien, está claro lo del fideicomiso. Entonces el fideicomiso no es recurso del banco. El fideicomiso es recurso del Estado, que el Estado entrega para su administración, en el caso de estos fideicomisos. Pero yo también puedo entregar un fideicomiso al banco como una persona particular para que administre mis recursos de alguna forma en algún objetivo definido por mí. ¿Está claro? Está bien, Licen, gracias. Ya. ¿Han entendido lo que es el seguro, lo que es el alquiler-venta, lo que es el warrant? Porque estos son elementos que vamos a utilizar cuando estemos en campo, cuando tengamos que ver cómo se va a apoyar al sector productivo en su acceso a financiamiento. Entonces, ¿todo está claro? Muy bien. Vamos a hacer ahora, en relación al trabajo, tenemos solo 7 compañeros que han presentado el trabajo. Entonces, por el error ahí me adelanté en una semana. Vamos a presentar el trabajo el día miércoles, este miércoles, y lo vamos a discutir el día miércoles. O sea que no solamente es presentarlo, sino también discutirlo, porque sobre eso vamos a trabajar lo que son políticas y demás cosas, ¿ok? Entonces ahora vamos a pasar a ver un poco lo que es la planificación agrícola. ¿Por qué para mí es importante que ustedes puedan tener una idea de lo que es la planificación agrícola? Porque también el sector agrícola precisa de una suerte de particularidades en relación a lo que es la planificación. Bien, entonces vamos a ver lo que es la planificación agrícola. Cuando hablamos de planificación, planeamiento o planeación, estamos hablando de una función sistemática destinada a seleccionar objetivos y la manera apropiada de alcanzarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que para resolver un problema puede haber diferentes posibilidades de hacer. Es decir, hay diferentes formas de resolver un problema para resolver un problema. Para promover el desarrollo de un sector, de un país, hay una suerte de diferentes posibilidades de realizarlo, que va a estar vinculada a lo que significa lo que es el paradigma y también las posibilidades en recursos. Entonces puede haber muchos recursos, pocos recursos, hay muchas ideas, muchas formas. Entonces, la planificación lo que busca es, a partir de una función sistemática, es decir, permanente, no una vez nada más, sino permanente, poder seleccionar los objetivos más importantes que resuelvan el problema identificado y la mejor manera de alcanzarlos. Recuerdan ustedes que decíamos que la política tiene que ser pertinente, es decir, que responda a las necesidades del grupo
con el cual se esté trabajando y además eficiente y eficaz. Entonces, ¿qué sucede con la planificación? La planificación cumple la sistematización de lo que son las políticas públicas para desarrollar el sector agrícola en términos de estructurar un plan que permita el desarrollo en la lógica de que el paradigma vigente esté siendo aplicado. ¿Cuál es la función de la planificación? Es un análisis de la situación, la foto, el establecimiento de los objetivos para ver, cuando hacemos el análisis de la situación, vamos a revisar cuáles son los problemas, cuáles son las dificultades, qué es lo que se puede hacer y a partir de eso se establecen los objetivos. Las estrategias que permitan alcanzar estos objetivos y resolver el problema o promover el desarrollo del sector, de la región. Entonces, el desarrollo de planes de acción van a señalar cómo vamos a implementar estas estrategias. Entonces, la planificación es una actividad sistemática orientada a promover el desarrollo, en este caso, si hablamos de regiones, y alcanzar una suerte de objetivos en temas de pertinencia, eficiencia y eficacia para que se puedan alcanzar el desarrollo. Entonces, en términos generales, la planificación es una actividad humana sistemática que está destinada a seleccionar objetivos y la mejor manera de alcanzarlos, ¿no? Esta tarea la realizan los individuos, nosotros, de manera personal, individual, planificamos nuestras vidas, nuestras actividades diarias, mensuales, en fin. Las empresas planifican también y los estados. Inicialmente, la planificación nacional era propia de los estados socialistas. Los otros estados, el sistema capitalista no realizaba planificación por considerar que el mercado es el mejor asignador. Pero con el tiempo se ha ido aplicando la planificación también a estados que no son socialistas. En la perspectiva de poder tener objetivos y que se cumplan para poder construir lo que es el desarrollo. Bien, en este caso la planificación agrícola entonces es una parte de la planificación nacional, ¿no? De la parte de la planificación del desarrollo nacional, es una actividad deliberada, o sea, no responde al mercado, sino que es una actividad consciente, deliberada que realizan los estados y además permanente. ¿Por qué permanente? Porque permite evaluar y ver si se han alcanzado los resultados y mejorar la situación en términos de desarrollo. Además, es sistemática, o sea, cumple en el marco de esta permanencia cierto tipo de procedimientos que permitan realizarla de manera permanente, valga la redundancia, y que se puedan cumplir los objetivos. Entonces, la planificación agrícola es parte de la planificación nacional, pero para el sector agrícola, que es deliberada, permanente y que de manera sistemática va a preparar, orientada, a preparar, a facilitar, a racionalizar, a controlar, evaluar, a coordinar las decisiones estatales para acelerar el desarrollo agrícola. No dejamos en manos del mercado, sino lo que hacemos es planificar este desarrollo agrícola en función de lo que significa prepararlo en términos de realizar propuestas, facilitar, actuar como facilitador, racionalizar en función de los costos, los gastos, controlar que estos objetivos se cumplan, evaluar que los objetivos se cumplan y coordinar con los diferentes entes públicos y privados para que esto se realice. La planificación no implica solamente al ente que planifica, sino el comportamiento de los actores, donde en algunos casos va a facilitarse, en otros casos se va a establecer las bases y obviamente racionalizar para que esto pueda ser cumplido en términos de los recursos disponibles. Pero adicionalmente hay que controlar, hay que evaluar
en función de que este plan se cumpla. Es importante recordar que el plan va a responder entonces a lo que es la situación inicial en la perspectiva de un objetivo que queremos cumplir y que va a estar articulando a diferentes actores en la perspectiva de que se puedan alcanzar los propósitos de desarrollo agrícola. Bien, ¿cuáles son las actividades que se cumplen en un plan? El diagnóstico. Ya lo hemos dicho en muchas clases, este es fundamental. La foto del momento, quiénes son los actores, dónde están ubicados, qué producen, cómo lo producen, qué tecnología, cuáles son sus expectativas, cómo utilizan sus recursos, cuáles son sus formas culturales, en fin, todo lo que nos permita establecer una formulación, elaborar un plan que responda a estas necesidades en la perspectiva de nuestro paradigma y la perspectiva de las expectativas del sector. Aquí es fundamental considerar lo que habíamos visto en términos de política, que sea pertinente y que tenga la aprobación de los actores, porque si no va a ser un librito que se va a colgar en una biblioteca y se va a guardar. El diagnóstico es fundamental. Vamos a hacer un trabajo, nuestro último trabajo vinculado al diagnóstico en el sector agrícola, en la expectativa de que ustedes puedan tener algunas herramientas adicionales. Bien, entonces, el diagnóstico, el saber qué está sucediendo, es fundamental para los formuladores, para que estos conozcan qué pasa en relación al sector. Adicionalmente, no basta que los formuladores la conozcan, sino que los actores reconozcan su situación y propongan. Entonces, aquí vamos a ver que es importante que este diagnóstico no sea de arriba abajo, sino participativo, y que la formulación, la construcción del plan también sea participativo, donde estén los especialistas que conocen los instrumentos de planificación, pero los que viven, los actores, sean los que propongan las soluciones. Lo vamos a ir viendo a lo largo de estas clases. Entonces tenemos el diagnóstico, que es conocer la situación, la foto, lo que llaman algunos el estado del arte. Luego está la formulación, que es la elaboración del documento, de la propuesta, y luego viene la ejecución, es decir, todo lo que en función a la propuesta de desarrollo que tenemos aquí, formulada en blanco y negro, vamos a tener que empezar a implementarla. Ahora, esta ejecución va a ser seguida a través de lo que es el control. Controlamos que la ejecución se esté realizando, o sea, que se cumpla, y que en el control permita identificar también las dificultades para después evaluar si lo que nosotros hemos pensado en el diagnóstico, en la formulación, cuando se ejecuta, responde a la realidad y cumple los objetivos que habíamos planificado. Porque esto también es elemento fundamental. La planificación no está escrita en piedra. ¿Qué quiere decir esto? Que puede cambiar. Puede haber elementos que no hayamos considerado o puede haber elementos adicionales que determinen que la situación cambie. Por ejemplo, viviendo este corto plazo que estamos pasando, la pandemia ha cambiado muchos, no solamente de nuestros planes personales, sino de los planes empresariales, de los planes nacionales, en función a haber detenido en el tiempo muchas cosas y haber, en algunos casos, afectado lo que es la generación de los ingresos. Entonces, el plan que no está escrito en piedra va a tener que rápidamente ser reformulado y adecuado para poder alcanzar los objetivos que estaban pensados y tal vez reducir lo que puedan ser las metas a alcanzarse, pero actuar de una manera rápida. Entonces, el plan no está escrito en piedra, sino que en función a sus resultados, al control, resultados de corto plazo y a la evaluación final, puede ser cambiado en media ejecución o puede ser fortalecido después de haber sido cumplido. Vamos a tener efectos deseados, efectos no deseados y efectos que ni imaginábamos que podían suceder. Bien, entonces, ¿por qué para nosotros es importante la planificación? Porque la planificación nos permite ordenar de manera sistemática
los elementos que nosotros queremos proponer para alcanzar el desarrollo agrícola. Bien, ¿cuáles son los componentes de un plan? Primero, sus funciones. Tiene que haber consentimiento y aceptación de las partes. Por eso es que hablábamos de la participación. Un plan que no considera a los actores está destinado a fracasar, porque puede no responder a sus necesidades o a sus características. Si ustedes recuerdan nuestra primera clase, hablábamos de que un elemento fundamental en nuestro trabajo, una articulación fundamental, está vinculada a lo que es la sociología rural, o en términos de que la sociología rural hace el análisis de los actores económicos y los actores sociales que participan en el sector y determina sus características. Entonces, en función a eso, vamos a poder responder a lo que son sus necesidades. Entonces, un plan que no cumpla con lo básico, lo fundamental de analizar los requerimientos y las expectativas de los actores, obviamente va a tender a fracasar. ¿Por qué? Porque no responde y la gente no lo va a aplicar. Recuerden que cuando hablábamos de la política decíamos que el Estado tiene que tener la capacidad de poder aplicar las medidas que propone. No es solamente establecerlas, sino tener la capacidad de aplicarlas, de implementarlas, porque no necesariamente, esto no es automático, responde a lo que son las expectativas, los intereses de lo que son los actores. Pero también tiene que considerar las características culturales. Decíamos en nuestra primera clase que hablábamos de la antropología como la ciencia que estudia los factores culturales, ¿no es cierto? Ahí yo tengo en la experiencia de trabajo un elemento fundamental que les voy a compartir ahora de lo que es el consentimiento, la aceptación de las partes, pero además la posibilidad de adecuarse a lo que es el sector, el actor. En lo que es la parte de Yucumo, en el Beni, nuestros especialistas agrícolas establecieron que la mejor posibilidad de desarrollo eran los sistemas agro-silvopastoriles. ¿Qué es un sistema agro-silvopastoril? Es un sistema que comprende la agricultura, la ganadería y el bosque. Entonces la idea era hacer espacios para producir arroz, que es un producto muy demandado y que sirve para el autoconsumo, criar ganado vacuno para tener carne y leche, y adicionalmente aprovechar los árboles para actividades forestales o frutales según las posibilidades de la región. Hubo consentimiento, aceptación de las partes, pero lo que no se tomó en cuenta eran las prácticas culturales, y lo que se estableció fue que todos los productores debían abrir sus parcelas y sembrar arroz. Tropezamos con una suerte de problemas vinculados a que no era esa la forma de trabajo de los productores allí, y terminamos fracasando en el proyecto porque tenían otras ideas en relación a lo que son sus expectativas de desarrollo. Entonces, necesitamos consentimiento y aceptación de las partes y que lo asuman. Adaptarse dinámicamente a los cambios. ¿Qué quiere decir esto? No está escrito en piedra, puede cambiar, la situación puede cambiar. Y otorgar estabilidad a sus reglas o normas. No puede ser tampoco tan dinámico que esté cambiando cada día, sino en momentos específicos. Precisa recursos humanos, materiales y financieros. Es decir, no se puede hacer simplemente de manera teórica, sino que hay que invertir y el Estado tiene que realizar. Y vamos a encontrar planes, programas, proyectos y políticas como instrumentos de lo que es la planificación. ¿Cuáles son los tipos? Hay planes de largo plazo, de mediano plazo y de corto plazo. Los de largo plazo son aquellos que son pensados en 15 años o más, que van a ser reformulados cada 4 o 6 años, una vez cumplidos los de mediano plazo, que establecen los objetivos fundamentales, ¿no? Decíamos, por ejemplo, en el caso nuestro, un plan a largo plazo está vinculado
o un objetivo fundamental a largo plazo está vinculado a sustituir la importación de trigo a través de la producción nacional de trigo. Entonces, nuestra meta puede ser que en 15 años nosotros vamos a producir el 80% de trigo que consume Bolivia. Este plan de largo plazo lo traducimos a acciones de mediano plazo, que es un periodo de gobierno, y decimos, en estos 5 años, lo que vamos a hacer es promover la producción de trigo en Chuquisaca y en las Pampas de Lequesana, en Potosí, que eran regiones tradicionales productoras de trigo, ¿no? Y vamos a decir, vamos a producir 20% o 10%, y vamos a tener un lineamiento para cada política. En este caso, en el caso de las Pampas de Lequesana, va a considerar la recuperación de suelos y la capacitación. Para eso necesitamos presupuesto y responsables. Entonces, largo plazo nos da los objetivos objetivos estratégicos que queremos modificar, y el mediano plazo lo que nos va a dar es ya la acción. Y en el corto plazo lo que vamos a tener ya es el trabajo anual. En este año vamos a trabajar con las comunidades A, B, C, vamos a establecer plazos, tareas y vamos a asignar recursos para la actividad. Entonces se entiende que el plan de largo plazo es aquel que piensa en el futuro y establece los instrumentos generales, y que adicionalmente se reformula cada 4 o 6 años, porque después de que hayamos cumplido 5 años nuestra meta y resulte que o hemos acelerado o no hemos podido hacerlo, en el largo plazo vamos a tener que sustituir nuestra meta de 80 a 70, o tal vez ya la hemos cumplido en un tiempo más corto. Bien, por otro lado, las modalidades de planificación van a estar vinculadas a lo que significa lo siguiente. Por un lado, el plan agrícola puede estar integrado al Sistema Nacional de Planificación, es decir, hacer un plan nacional para todo lo que significa el sector. Esto va a tener una característica que en el caso nuestro sector, requiere una visión muy amplia y la coordinación con lo que significa los otros sectores, ¿no? Otros sectores vinculados principalmente a lo que significa su articulación con educación, pensando en institutos de capacitación, formación universitaria, con salud, pensando en los productos y lo que es la dieta, y los requerimientos en términos de la producción nacional como productos básicos. Vamos a requerir las políticas de financiamiento, los planes de financiamiento, en fin, puede estar integrado al Sistema General de Planificación, o puede también establecerse solamente para el sector agrícola, ¿no? Pensando solo las capacidades que tiene el sector agrícola y trabajando la articulación de manera más local. La delimitación del campo puede estar vinculado a lo que significa las áreas de intervención, ¿no? Vinculadas a lo que es, perdón, si es a las características del sistema agropecuario de cada región, de cada país, ¿no? En función a qué niveles implica, si va a implicar el nivel nacional, meso, o va a implicar los subnacionales, departamento, municipio, y también el tipo de modalidad de intervención, ¿no? Entonces tenemos, va a integrar un plan nacional o va a ser solamente sectorial, va a ser a nivel de lo que es el Estado en general,
o solamente departamental, o solamente municipal. El grado de coacción significa que va a ser indicativo, que implica que vamos a consultar a los actores involucrados, vamos a establecer objetivos, y este es el camino que se tiene que seguir, o va a ser coactivo, donde vamos a tener que tener una suerte de intervención estatal que obligue a los actores a poder realizar cierto tipo de acciones. Por ejemplo, un indicativo es dentro de un plan, queremos en el plan que estamos realizando mejorar las posibilidades de la producción, de la utilización del suelo. En el caso de un plan indicativo, estas son las medidas que se deben cumplir y los actores deben cumplirlas, y solamente indicamos y esperamos que sean adoptadas. Pero cuando hay un grado de coacción mayor, cuando es imperativo, decimos los productores tienen que producir en tales condiciones, cuidar los suelos bajo tales características, y el Estado va a verificar contra multas, contra sanciones, las posibilidades de que no se haya cumplido el plan. Entonces tenemos que es nacional, que va articulado al conjunto del plan, o es sectorial, que va a tener un nivel nacional, local, y que también puede ser obligatorio o solamente indicativo. La amplitud geográfica, aquí es importante porque la actividad agrícola tiene diferencias muy importantes. Por ejemplo, si hacemos un plan de producción de papa para todo lo que es el país, vamos a tener que bajar a las condiciones locales. La producción de papa en el altiplano, que va a tener características distintas y apoyos distintos que en los valles, pero que además dentro del mismo altiplano va a tener características distintas en lo que es el altiplano norte y el altiplano sur y el altiplano central. En el caso del sector agrícola, la característica geográfica es muy importante. Es muy importante derivada a que va a tener que considerar particularidades. Entonces puede estar vinculado a hacer intervenciones en el predio, en las regiones o en un conjunto de comunidades, pero que va a establecer una delimitación física. Y por último, las modalidades del proceso. Es una planificación de arriba a abajo, de abajo a arriba. La de arriba a abajo es definida por lo que son las oficinas centrales, y la que es desde abajo es la que se genera con los productores para tener un plan articulado. En el tiempo, esta modalidad, la última de abajo hacia arriba, o la articulación entre arriba y abajo, es la que tiene mejores resultados dentro de lo que significa las posibilidades del sector agrícola. ¿Qué tipo de proyectos agrícolas podemos tener? Un proyecto a nivel nacional, y decíamos, por ejemplo, la producción de trigo. Bueno, en la producción de trigo no es a nivel nacional. Hablaremos de la mejora de los suelos, que implica un nivel nacional. A nivel regional, ya puede ser la producción de trigo, que va a establecer regiones agrícolas productores de trigo, o cuencas hidrográficas, trabajar en la cuenca del lago, en la cuenca de la Amazonía, en la cuenca de La Plata, en fin. ¿Por qué? Por las características físicas. Decíamos, no todos los productos se adecúan y todos los planes a nivel nacional, sino que hay que trabajarlo a nivel local. O sea, a nivel nacional tenemos una política global, a nivel regional podemos tener especificidades, pero a nivel local es donde vamos a tener más especificidad. Entonces, a nivel nacional, el país, nivel regional, cuenca geográfica, región agrícola, yungas, por ejemplo, que implica diferentes municipios y puede implicar también hasta diferentes departamentos, tomando lo que es Cochabamba en los yungas, en Cochabamba, que ya casi llegando al Chapare. O la división política solo por departamentos o por municipios. Nivel local, comunidades específicas, regiones mucho más pequeñas. O también en función a lo que son los sectores, ganadero, agrícola, productores de trigo, productores de leche, en fin. Y a nivel de empresas, ya entraríamos con las empresas productoras de A, B, productores de A, B, C. ¿Se entiende? Entonces, los proyectos agrícolas pueden tener estas características. Bien, con esto acabamos lo que es la parte de la planificación.
para profundizarlo en las siguientes clases con algunos temas específicos. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Está claro? Para nosotros es importante el tema de la planificación porque a partir de cómo la hagamos vamos a alcanzar cierto tipo de resultados. Bien, entonces concluiríamos la clase de hoy y nos estaríamos viendo el miércoles para discutir los temas de seguridad y soberanía alimentaria. Que tengan un buen fin de semana. Está bien, licenciada, muchas gracias. Que estén. Hasta luego.